Cuando arrojé el balde de agua helada sobre el traje de $3,000 de Adrian Cole, en el restaurante más caro de Brickell, ya sabía exactamente dónde se escondía mi hija. Si me escuchas ahora, si alguna vez has sentido el sabor metálico en la boca cuando alguien te humilla en público, si alguna vez has tenido que tragarte la ira para no perder un trabajo que apenas te alcanza para pagar las cuentas, entonces entenderás cada palabra que voy a decir. Porque esta historia no es solo mía. Se trata de todos nosotros, que un día debemos elegir entre la dignidad y la supervivencia. Me llamo Elena Reyes. Tengo 38 años, con las manos encallecidas de limpiar mármol italiano, y un oído absoluto que me costó 16 años de conservatorio, y me ha hecho ganar exactamente $0 en los últimos 3. De pianista clásica a conserje. De madre soltera a fantasma. Una mujer que una vez ayudó a un mecánico en bancarrota a hacerse multimillonario y ahora le frega el suelo. Era un viernes de marzo. Lo recuerdo porque el Salón Cipriani estaba abarrotado por el lanzamiento de una startup tecnológica. Estaba de rodillas en la esquina este, la que está cerca de los ventanales, frotando las manchas de champán que un ejecutivo borracho había derramado 3 horas antes. Me ardían las manos. La mezcla de desinfectante de uso hospitalario y agua caliente me dejó la piel roja y agrietada, pero no podía usar guantes porque el gerente decía que dejaban marcas en el mármol. Así que allí estaba, mojando los dedos que una vez tocaron a Rachmaninoff en productos químicos que disolvieron mis huellas dactilares. La sala de espejos lo magnificaba todo. Docenas de Elenas arrodilladas, docenas de hombres de smoking riéndose a carcajadas, docenas de camareros deambulando con bandejas de plata. Podía ver mi reflejo en el suelo que acababa de limpiar. Cabello recogido en un moño apretado. Uniforme médico gris 2 tallas más grande. Zapatillas blancas de hospital que chirriaban al moverme. No quedaba nada de la mujer que fui. Nada, salvo mi oreja. Porque allí mismo, incluso de rodillas, incluso invisible, podía oírlo todo. El tintineo de las copas tenía una frecuencia de la bemol. Los pasos sobre el mármol resonaban en patrones rítmicos que mi cerebro catalogaba automáticamente. Y la voz. Siempre su voz. Adrian Cole cruzaba la sala, hablando con alguien sobre adquisiciones y el mercado asiático. Y cada sílaba que salía de su boca me atravesaba como una aguja. Conocía esa voz. La conocía mejor que nadie en esa sala llena de inversores y aduladores. La conocía desde que era más refinada, más nerviosa, más humilde, desde que pertenecía a un mecánico de 23 años que se presentó en mi puerta en North Miami, con las manos sucias, pidiendo clases de piano porque había visto mi anuncio en el tablón de anuncios de la lavandería. Pasó junto a mí sin mirarme. Claro que no. Los conserjes somos muebles. Formamos parte del decorado como jarrones con orquídeas blancas o cortinas de lino. Pero miré su chaqueta de traje perfectamente entallada, el reloj que probablemente costaba más que todo el alquiler de mi año, la forma en que gesticulaba con las manos como si dominara el universo. Fue entonces cuando se detuvo. Se giró hacia la mesa más cercana, cogió una copa de vino tinto medio vacía y me miró fijamente. Nuestras miradas se cruzaron en el reflejo del mármol. Sonrió. No era una sonrisa amable. Entonces inclinó la copa. Lentamente, deliberadamente. El vino goteó como sangre sobre el suelo que acababa de limpiar, formando un charco rojo que se extendió hasta mis rodillas. El cristal se hizo añicos al chocar contra el mármol. El ruido interrumpió toda conversación. Un silencio absoluto invadió la habitación como un paño pesado. Adrian se inclinó a mi altura. Podía oler el whisky en su aliento, mezclado con esa colonia cara que usan todos los multimillonarios. Puso su mano sobre mi hombro firme y posesiva, y susurró tan suavemente que solo yo pude oírlo. Me dijo que si quería conservar mi trabajo, si quería seguir pagando la renta de ese apartamento miserable en el que vivía, tenía que arrodillarme y limpiar ese desastre con la lengua. Lo dijo con una sonrisa. Lo dijo sabiendo que no tenía otra opción. Lo dijo porque podía. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue ruidoso.
No fue dramático. Fue silencioso y definitivo, como la rotura de una cuerda de piano. Lo sentí físicamente, una ruptura en el centro de mi pecho que me dejó completamente vacío durante exactamente 3 segundos. Así que me puse de pie. Tomé el cubo de agua y desinfectante que estaba a mi lado, y lo vertí todo, hasta la última gota, cada mililitro de agua helada y químicos corrosivos, sobre la cabeza de Adrian Cole. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de 50 personas conteniendo la respiración a la vez. Podía oír las gotas cayendo de su chaqueta al suelo. Podía oír mi propio corazón latir con fuerza en mis oídos. Podía oír cómo todo el futuro se reorganizaba en ese instante. Porque lo que Adrian no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que ya había encontrado a mi hija. Ya sabía lo que había hecho. Y ya había empezado a preparar el plan de mi venganza. Retrocedamos un poco. Les contaré cómo llegué a ese momento, con un cubo en la mano y el agua corriendo por la cara de un multimillonario. Porque nada de esto empezó aquel viernes de marzo. Empezó 3 años antes, cuando yo aún era un don nadie. Daba clases de piano en North Miami. Tenía un pequeño estudio en el segundo piso de un edificio comercial, entre una lavandería y una oficina de contabilidad. Tenía 12 alumnos regulares, en su mayoría niños cuyos padres tenían el sueño clásico de convertir a sus hijos en prodigios musicales. Cobraba $45 la hora. No era una fortuna, pero me alcanzaba para pagar las cuentas y aún me sobraba para las clases de ballet de mi hija Isabela, de 13 años. Isabela, mi pequeña, cabello oscuro como el mío, pero con los ojos claros del padre que nunca conoció, quería ser bailarina. No de esa manera casual en que los niños quieren ser astronautas o veterinarios. Lo deseaba de verdad, con esa intensidad que duele ver porque sabes cuánto intentará el mundo aplastar ese tipo de sueño. Adrian apareció un martes por la mañana. Lo recuerdo porque era mi día más tranquilo. Solo tenía 2 estudiantes esa tarde. Llamó a la puerta del estudio con un papel arrugado en la mano con mi anuncio. Tenía 23 años. Era flacucho, con las manos grandes y callosas de tanto trabajar con herramientas. Llevaba una camiseta manchada de aceite y vaqueros descoloridos. Olía a cera de coches y a cigarrillos baratos. Me dijo que trabajaba en un taller mecánico en Opa-locka, que ganaba $12 la hora, que vivía en una habitación alquilada con otros 3 chicos, pero que había visto mi anuncio y pensó que tal vez, solo tal vez, aprender a tocar el piano podría convertirlo en una persona diferente. Lo dijo con esa voz que aún no había aprendido a modular, con ese acento de alguien que creció yendo y viniendo entre Hialeah y la pequeña Habana. Debería haberle cobrado. Debería haberle dicho que mis clases costaban $45 y que no hacía obras de caridad. Pero había algo en la forma en que miraba el piano Yamaha usado que había comprado a 18 plazos. Era hambre. Lo reconocí porque yo también me había sentido así antes. Así que le dije que podía dar clases gratis los martes por la mañana, antes de que llegaran mis alumnos que pagaban. 1 hora a la semana. Casi lloró. Me prometió que algún día me devolvería el dinero. Me prometió que sería alguien. Lo prometió, y lo prometió, y lo prometió. Durante 6 meses, se presentó religiosamente todos los martes a las 8 de la mañana. No tenía ningún talento para el piano. Tenía los dedos rígidos, el ritmo errático, y no sabía leer partituras ni siquiera después de explicárselas 15 veces, pero lo compensaba con una dedicación obsesiva. Llegaba media hora antes. Se quedaba media hora más. Hacía preguntas sobre todo. No sobre música. Sobre negocios. Me preguntó cómo monté mi estudio. Cómo conseguí alumnos. Cómo establecía el precio de mis clases. Cuánto ganaba al mes. Si pagaba impuestos. Si estaba registrado formalmente. O trabajaba por mi cuenta. Me pareció extraño en ese momento, pero respondí porque parecía genuinamente curioso. Porque parecía querer aprender a ser más que un mecánico. Después de clase, se sentaba a tomar café instantáneo que yo había preparado en un rincón del estudio, y hablaba de sus planes.
Quería abrir su propia tienda. Quería estudiar administración de empresas. Yo quería invertir en tecnología porque había leído en un artículo que era el futuro. Lo escuchaba. Le daba consejos cuando podía. Era maternal con él, como lo soy con cualquiera que parezca perdido. Fue en noviembre que le cambié la vida. Mi alumna Amanda, una niña de 10 años que tocaba Chopin mejor que muchos adultos, comentó que su primo tenía una startup tecnológica y buscaba a alguien que le ayudara con la logística. Nada especial. Solo organizar las entregas y gestionar el inventario. El sueldo era de $22 la hora. Llamé al primo de Amanda. Le hablé maravillas de Adrián. Le dije que era muy trabajador, dedicado y puntual. Omití mencionar que tomaba clases de piano gratis conmigo porque no podía pagarlas. Omití mencionar que siempre tenía los dedos llenos de grasa. Omití mis dudas. El primo aceptó darle una oportunidad. Adrián consiguió el trabajo. Apareció en el estudio la semana siguiente con flores baratas de supermercado y lágrimas en los ojos. Me dijo que le había cambiado la vida. Me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Me abrazó demasiado fuerte, durante demasiado tiempo. Me sentí incómoda por primera vez, pero lo ignoré porque estaba feliz de haber ayudado. Dejó de venir a clase después de eso. Me escribió diciendo que el trabajo le estaba quitando todo el tiempo y que volvería cuando se calmara. No lo hizo. No me molestó. Me satisfizo saber que había marcado la diferencia en la vida de alguien. 6 meses después recibí una llamada de una madre cancelando las clases de su hija. Luego otra. Luego 2 más. En 3 semanas, perdí a la mitad de mis alumnos. Nadie me dio explicaciones claras. Dijeron que estaban demasiado ocupados, que se iban, que la niña había perdido el interés. Pero percibí algo en sus voces. Incomodidad. Vergüenza. Fue Amanda quien finalmente me lo contó. Tenía 12 años y poseía esa honestidad brutal que poseen los niños de esa edad antes de aprender a mentir por educación. Me contó que su madre les había dicho a otras madres que yo daba clases sin recibos, que probablemente no declaraba mis ingresos, que era ilegal y que no querían involucrarse con alguien que trabajaba en la sombra. Se me encogió el estómago. Le pregunté cómo lo sabía su madre. Amanda se encogió de hombros y dijo que su prima lo había mencionado. Su prima, la que le había dado trabajo a Adrián. Lo llamé y le pregunté directamente si había hablado de mi situación fiscal con alguien. Dudó un momento, pero luego admitió que Adrián había mencionado casualmente durante una conversación que yo trabajaba por cuenta ajena, que no tenía registro oficial. Su primo pensó que era información inofensiva. No imaginaba que Adrián la usara estratégicamente. Intenté llamar a Adrián. Su número estaba desactivado. Busqué en redes sociales. Me había bloqueado. Fui a la startup. La recepcionista me dijo que lo habían ascendido a gerente de operaciones y que ahora trabajaba en otra oficina en el centro. Fue entonces cuando encontré el primer documento. Estaba presentando mis impuestos atrasados, los de 2 años atrás, cuando Adrián aún asistía a mis clases. Había guardado todos los recibos de gastos de la empresa en una carpeta. Entre ellos había un certificado de finalización de un curso de administración de empresas, en nombre de Adrián Cole, firmado por mí, como si fuera el instructor certificado. Mi visión se nubló. Tomé el papel con manos temblorosas. La firma era perfecta. Había falsificado mi firma. Había creado un certificado falso usando mi nombre como si yo fuera una institución educativa acreditada, y lo había usado no solo para conseguir el trabajo con la prima de Amanda, sino probablemente otras oportunidades más adelante. Llamé a un abogado. Me dijo que demandar sería costoso, y llevaría mucho tiempo, que tendría que demostrar daños materiales directos y que Adrián podría alegar un malentendido. Luego me preguntó sobre mi situación fiscal. Tuve que admitir que llevaba años trabajando sin registro oficial. El abogado guardó silencio durante 3 largos segundos. Luego me dijo que Adrián fácilmente podría volver todo en mi contra. Podría alegar que yo propuse el certificado falso. Podría exponer mi situación irregular. Podría destruirme. Entonces me dijo,
con esa voz cansada de quien ha visto esta historia 1000 veces, que lo mejor era olvidarlo, seguir adelante, no molestar. Colgué el teléfono y lloré por primera vez en 5 años. Lloré porque había ayudado a alguien, y ese alguien me había utilizado. Lloré porque no podía hacer nada. Lloré porque el mundo recompensaba a hombres como Adrián y castigaba a mujeres como yo. En los meses siguientes, perdí a casi todos mis alumnos. La reputación lo es todo cuando se trabaja con familias. Una vez que empiezan los rumores, no hay forma de detenerlos. Tuve que cerrar el estudio. Tuve que sacar a Isabela de las clases de ballet. Tuve que aceptar trabajos de limpieza porque era el único lugar donde contrataba sin hacer demasiadas preguntas. ¿Y Adrián? Adrián empezó a salir en las noticias locales. Un joven emprendedor. Una mente tecnológica brillante. Un genio de Silicon Valley que empezó arreglando coches. En cada entrevista, hablaba de trabajo duro y meritocracia. Nunca mencionó mi nombre. Nunca mencionó las clases gratuitas ni los contactos que le había hecho. Aprendí a sobrevivir en silencio. Aprendí a ser invisible. Aprendí que a veces la única manera de mantener la dignidad es tragarse la ira y seguir adelante. Hasta hace 3 meses, Isabela consiguió una pasantía en Coletec, la empresa de Adrián. Mi brillante y decidida hija de 16 años trabajaba para el hombre que destruyó mi vida, y luego desapareció. Isabela no llegó a casa el jueves. Tenía un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde en la oficina terminando un proyecto. Normal. Era así de dedicada, igual que yo a su edad. Le escribí a las 8 preguntándole si quería que la recogiera. No contestó. La llamé a las 10. Salió el contestador. A medianoche, empecé a llamar a todos los números que me había dado de compañeros de sus prácticas. Nadie contestó. O peor aún, contestaron y dijeron que no sabían dónde estaba, que había salido de la oficina a las 6 como siempre. Un chico llamado Marcus dudó antes de colgar. Lo noté en su voz. Esa pausa de quien sabe algo pero tiene miedo de decirlo. A las 2 de la mañana estaba en la comisaría. El agente me miró con esa expresión de cansancio que tan bien conocía. Me dijo que las chicas de 16 años desaparecían constantemente, que probablemente tenía novio, que debía esperar 48 horas. Le supliqué. Bostezó y tomó mi número, diciendo que investigaría el asunto. No dormí. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, celular en mano, repasando mentalmente cada conversación que había tenido con Isabela en las últimas semanas, buscando pistas, buscando señales que había ignorado. Había mencionado algo extraño 2 semanas antes. Estaba haciendo análisis de datos para el departamento de finanzas, un trabajo básico de becaria, organizando hojas de cálculo y revisando números. Encontró discrepancias, cantidades que no cuadraban, transferencias que no tenían sentido. Se lo comunicó a su supervisor, un hombre llamado Paul Monroe. Paul había dicho que era un error del sistema. Le había dicho que no se preocupara. Le había dicho, e Isabela me había repetido las palabras exactas con ese tono imitativo que usan los adolescentes, que los becarios no deberían hacer preguntas que superen su nivel. Me reí en ese momento. Le dije que en todas las oficinas había hombres pequeños con egos frágiles. Le dije que hiciera su trabajo y se mantuviera al margen de la política de la empresa. Le di el consejo más cobarde posible porque tenía miedo. Miedo de que molestara a alguien. Miedo de que perdiera sus prácticas. Miedo de que Adrián descubriera quién era su madre y le hiciera a Isabela lo que me había hecho a mí. Porque nunca se lo había dicho. Nunca le había dicho que conocía a Adrian Cole. Nunca le había explicado por qué lo habíamos perdido todo 3 años antes. Había puesto excusas sobre la crisis económica y la escasez de estudiantes. La había protegido de la verdad. Había protegido mi orgullo herido. Y ahora ella se había ido. El viernes por la mañana, regresé a Coltec. El edificio era de cristal y acero. Uno de esos edificios modernos de Brickell que reflejan el cielo y te hacen sentir pequeño. La recepcionista me dijo que no podía dar información de los empleados. Pedí hablar con recursos humanos. Me dijo que necesitaba programar una cita.
Empecé a gritar. Aparecieron guardias de seguridad. 2 hombres corpulentos con la postura de alguien que ha sacado a madres histéricas. Me pidieron que me fuera. Me dijeron que iban a llamar a la policía. Se lo dije. Les dije que mi hija había desaparecido. Les dije que trabajaba allí y que alguien sabía algo. Fue entonces cuando la vi. Natalie Cole, la esposa de Adrian. Cruzaba el vestíbulo con un maletín de cuero y tacones altos. Se detuvo al oírme gritar el nombre de mi hija. Nuestras miradas se cruzaron. Vi algo en su rostro. Reconocía la situación. No a mí, sino a la situación. Se acercó. Les indicó a los guardias de seguridad que se fueran. Me preguntó mi nombre. Cuando dije Elena Reyes, vi un sutil cambio en su expresión. Sabía mi nombre. De alguna manera, sabía mi nombre. Natalie me condujo a una sala de conferencias vacía en el 3er piso. Cerró las puertas de cristal. Se sentó frente a mí. Me observó durante un buen rato. Luego me preguntó si había intentado contactar con los hospitales. Se me heló la sangre. Le pregunté por qué creía que mi hija estaría en el hospital. Natalie dudó. Abrió la boca. La cerró. Hizo ese cálculo mental que todos hacemos al decidir si cruzar o no una línea sin retorno. Entonces me lo contó, en voz baja. Controlada. Me dijo que había oído rumores, que otras becarias habían dejado la empresa repentinamente, que todas habían firmado extraños acuerdos de confidencialidad, que los acuerdos incluían una compensación económica demasiado pequeña para ser legal, pero demasiado grande para que chicas de 16 o 17 años la rechazaran. Le pregunté qué insinuaba. Natalie no respondió directamente. En cambio, me dijo que tenía autoridad notarial sobre los asuntos de Coltech, que Adrian viajaba mucho, y que ella firmaba documentos con frecuencia, que técnicamente tenía acceso a archivos que normalmente no consultaba porque confiaba en su esposo. Pero últimamente, en los últimos 6 meses, había empezado a sospechar. La miré. De verdad que la miré. Vi a una mujer de unos 40 años, hermosa con esa belleza que se compra con dinero, ropa impecable, joyas discretas. Pero también vi ojeras apenas disimuladas con corrector. Vi cómo giraba su anillo de bodas en el dedo. Vi la derrota en sus hombros ligeramente encorvados. Le pregunté por qué me ayudaba. Natalie soltó una risa amarga y sin humor. Dijo que quizá estaba cansada de ser cómplice. Quizá no había podido dormir bien en meses. Quizá tener una hija de la misma edad que las internas marcaba la diferencia. O tal vez, dijo mirándome a los ojos, tal vez solo estaba esperando la excusa adecuada para finalmente mirar en los lugares que había evitado mirar. Cogió el teléfono. Hizo 3 llamadas. Hospital Jackson Memorial. Hospital Mount Sinai. Hospital Mercy. Preguntó por alguna paciente ingresada en las últimas 48 horas, 16, posiblemente sin identificar. A la 3ª llamada, su rostro cambió. Escribió algo en un papel. Colgó. Me entregó el papel con mano firme. Isabela había ingresado en el Monte Sinaí el jueves por la noche. Inconsciente. Traumatismo cráneoencefálico leve. Sin identificación. Sin responsables. La factura del hospital se había pagado anónimamente en efectivo la madrugada del viernes. Salí corriendo. Ni siquiera le di las gracias a Natalie. Ni siquiera lo pensé. Simplemente salí corriendo. Encontré a mi hija en una cama de hospital. Despierta. Viva. Con una venda en la cabeza y la mirada asustada de un animal acorralado. Al verme, rompió a llorar. Ese llanto de una niña que se ha esforzado demasiado durante demasiado tiempo. Me tiré en la cama y la abracé. Sentí su delgado cuerpo temblar contra el mío. Olí su cabello que olía a hospital. Sentí que el terror que había contenido durante 36 horas finalmente me abandonaba en oleadas. No pregunté nada allí. Simplemente la abracé. Más tarde en casa, con té caliente y una manta me lo contó. Me lo contó lentamente, con largas pausas, con la voz entrecortada. Había seguido investigando las discrepancias, sola, hasta altas horas de la noche.
Había descargado archivos a una memoria USB. Descubrió que no eran errores del sistema. Eran malversaciones sistemáticas. Pequeñas cantidades transferidas de los fondos de jubilación de los empleados a cuentas personales. $50 por aquí. 100 por allá. En 2 años sumaron casi $200,000. Ella lo había documentado todo. Se lo había enseñado a Paul Monroe. Paul palideció. Le había pedido su memoria USB. Le había prometido arreglarlo. La había enviado a casa. El jueves por la noche, 2 hombres la siguieron al salir de la oficina. Aceleró. Ellos aceleraron. Corrió. La persiguieron. En el estacionamiento, uno de ellos la empujó. Se golpeó la cabeza contra el concreto. Se desmayó. Se despertó frente al hospital. Alguien había llamado al 911 y había desaparecido. Ninguno de los hombres estaba allí. Su memoria USB había desaparecido. Su mochila estaba vacía, pero en su cuenta bancaria, cuando por fin revisó, había un depósito de $5,000. Y un mensaje de un número desconocido diciéndole que olvidara lo que había visto. Diciéndole que los accidentes ocurren. Diciéndole que no volviera. Le sostuve la mano mientras hablaba. Sentí que se me clavaban las uñas en la palma. Sentí una claridad absoluta descender sobre mí como hielo. Adrian lo había hecho. Quizás no personalmente, pero lo había permitido. Había creado un ambiente propicio. Había construido un imperio sobre mujeres silenciadas y amenazadas, y me había callado hacía 3 años. Me había tragado la ira. Había aceptado mi derrota. Me había vuelto invisible. Pero él había tocado a mi hija, y eso lo cambió todo por completo. Miré a Isabela. Le sostenía la cara entre las manos. Le dije que lo arreglaría. Le dije que nadie volvería a hacerle daño. Le dije que haría pagar a Adrián por cada lágrima que había derramado. Me miró con los ojos aún hinchados de llorar y me preguntó, ¿cómo? ¿Qué podía hacer? Yo era conserje. Él era multimillonario. Sonreí. Por primera vez en 3 años, sonreí con algo más que resignación. Le dije que confiara en mí. Le dije que tenía algo que él nunca tendría. Tenía oído absoluto. Y lo recordaba todo. Pasé todo el fin de semana reconstruyéndome. No dormí más de 3 horas por noche. Isabela se quedó en casa, recuperándose, viendo películas que no le interesaban mientras yo convertía la mesa del comedor en un centro de operaciones improvisado. Saqué todos los cuadernos viejos que guardaba de mi época de estudio. Cuadernos donde anotaba horarios de clases, pagos, observaciones sobre los alumnos. Pero también, hojeando páginas amarillentas, descubrí notas sobre Adrian, fechas de nuestras conversaciones, cosas que me había contado, nombres que había mencionado, porque así funciona mi cerebro. Los músicos con oído absoluto no solo oyen notas, oyen patrones, memorizan secuencias, catalogan la información de una forma casi patológica. Recordó la vez que Adrian mencionó a su primo Paul Monroe, el mismo Paul que ahora trabajaba en Coltec. Adrian había dicho que Paul era un genio con los números, pero que tenía problemas con el juego, que le debía dinero a la gente equivocada, que Adrian lo ayudaría cuando tuviera dinero. Recordó otro nombre, Rick Álvarez, un colega del taller mecánico. Adrian dijo que Rick haría cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa. Se rió al decirlo, con esa risa nerviosa de alguien entre impresionado y asustado. Empecé a buscar estos nombres en redes sociales. Paul Monroe era el vicepresidente de finanzas de Coltec. Rick Álvarez era el jefe de seguridad. Adrian los había reclutado a todos. Había construido su imperio no basándose en la competencia, sino en la lealtad de quienes le debían favores o guardaban secretos. El lunes volví al trabajo. No tenía otra opción. Necesitaba el dinero, pero también necesitaba estar cerca. Porque Cipriani en Brickell no era solo un restaurante caro. Era donde los ejecutivos de Coltec se reunían. Era donde Adrián firmaba contratos. Era donde yo podía escuchar. Mi supervisora me miró con extrañeza al llegar. Me preguntó si estaba bien. Debía tener los ojos rojos del cansancio. Dijo que sí.
Tomé mi cubo y me puse a trabajar. Los conserjes son invisibles. Esa es nuestra ventaja. Nadie deja de hablar cuando entramos en una habitación. Nadie baja la voz. Somos móviles. Formamos parte del decorado. Y yo había pasado 3 años perfeccionando el arte de desaparecer. Pero ahora escuchaba de verdad, con todas sus habilidades, memorizando conversaciones, catalogando nombres, creando una puntuación mental de quién hablaba con quién tenía poder, quién tenía miedo. Fue un martes que escuché algo útil. Estaba limpiando el baño de mujeres cuando entraron 2 mujeres. No me habían visto detrás de la puerta del último cubículo. Empezaron a hablar. Una de ellas lloraba, la otra la consolaba. La que lloraba decía que ya no aguantaba más, que había firmado el acuerdo, que había aceptado los $15,000, que había prometido no hablar jamás. Pero todas las noches soñaba con esa oficina, con la puerta cerrada, con su mano en el brazo. La otra dijo que lo entendía, que ella también lo había firmado, que todos lo habían firmado, que no había vuelta atrás, que demandarlo lo dejaría todo al descubierto, que sus abogados los destruirían, que era mejor quedarse con el dinero e intentar olvidar. Me quedé paralizado dentro de la cabina, respirando por la nariz para no hacer ruido. Esperé a que se fueran. Cuando lo hicieron, me apresuré a anotar todo lo que había oído. Cada palabra, cada pausa, cada detalle. Isabela tenía razón. No era solo malversación de fondos. Era una práctica habitual. Era un sistema. Adrian había construido un imperio silenciando a las mujeres que le hacían preguntas, o a las que simplemente decidía usar. Necesitaba más. Necesitaba nombres. Necesitaba fechas. Necesitaba pruebas de que no fuera solo mi palabra contra la suya. Fue entonces cuando me acordé de Natalie. Ella me había ayudado a encontrar a Isabela. Había mencionado el poder notarial. Tenía acceso. La llamé esa noche. Contestó al tercer timbre. Su voz era cautelosa y controlada. Me preguntó cómo estaba mi hija. Dijo que Isabela estaba en casa, recuperándose. Le agradecí su ayuda. Hubo silencio. Entonces Natalie me preguntó qué quería realmente. Directamente. Sin rodeos. Dije la verdad. Dije que quería destruir a su marido. Dije que me había arruinado la vida hacía 3 años. Dije que casi había matado a mi hija. Dije que probablemente le había hecho esto a docenas de otras mujeres, y que lo detendría, con o sin su ayuda. Más silencio. Tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces se rió. No era una risa alegre. Era la risa de alguien que había tocado fondo y por fin había encontrado algo sólido a lo que aferrarse. Me dijo que la encontrara. No en Coltec, no en un lugar público, en su casa. Adrian viajaba a San Francisco. No regresaría hasta el viernes. Llegué a su casa un miércoles por la noche. Una mansión en Coconut Grove. Puerta automática. Un jardín que probablemente costaba más mantener que mi alquiler anual. Una piscina iluminada que se reflejaba en los enormes ventanales. Natalie abrió la puerta con pantalones de chándal y el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía 10 años mayor, y a la vez, más majestuosa. Me condujo a la oficina del segundo piso, la oficina de Adrian. Madera oscura, libros que probablemente nadie lee, una computadora de última generación. Natalie se sentó en su silla. Encendió la computadora. Sabía la contraseña. Me dijo que había descubierto la contraseña hacía 6 meses, que había empezado a sospechar al encontrar un joyero escondido en su armario. Joyas que nunca había visto. Joyas que no eran para ella, que costaban muy poco para ser regalos de un marido multimillonario a su amante. Parecían regalos de un jefe a una becaria. Había empezado a buscar, discretamente, documentos financieros, correos electrónicos, archivos. Encontré los acuerdos de confidencialidad. 7. Todos con mujeres jóvenes. Todos con el mismo abogado. Todos con la misma estructura. Pagos pequeños. Silencio absoluto. Amenazas veladas sobre las consecuencias de romper el acuerdo. Natalie me mostró los archivos.
Me senté. Los leí todos. Sentí náuseas. Eran formularios. Contratos estandarizados. Como si silenciar a las mujeres fuera un trámite administrativo rutinario. Le pregunté por qué me mostraba esto. Porque no había hecho nada hacía 6 meses cuando se enteró. Natalie me miró con ojos cansados. Dijo que tenía miedo, que Adrian lo controlaba todo, que había firmado un acuerdo prenupcial que la dejaría prácticamente sin nada si solicitaba el divorcio, que él había construido una narrativa a lo largo de los años de que ella era inestable y emocionalmente frágil, que nadie le creería, que estaría destrozada. Pero ver a una madre desesperada buscando a su hija desaparecida cambió algo. Me hizo saber que ya no podía fingir. Estaba dispuesta a arriesgarme. Entonces me ofreció algo. Me dijo que habría un evento en Coltech el viernes. El lanzamiento de un nuevo producto. Inversionistas, prensa. Adrian, con su espectáculo habitual, y que ella, como su esposa, tendría acceso a todo, incluso a los archivos físicos que estaban bajo llave en su oficina. Me dijo que podíamos entrar juntos, que podríamos conseguirlo todo, que podríamos exponerlo. Pero necesitaba un plan. Necesitaba saber exactamente qué hacer con la información, porque solo teníamos una oportunidad. Si nos equivocábamos, nos destruiría a ambos. Miré a la mujer que no conocía hasta hacía una semana, la esposa del hombre que odiaba, pero también alguien atrapada en la misma red que yo, alguien cansada de ser silenciada. Dijo que tenía un plan. No lo tenía, pero iba a crear uno. Regresé a casa esa noche y no volví a dormir. Me senté en la sala con mi cuaderno abierto. Empecé a hacer lo que siempre hacía cuando algo era demasiado complejo para entenderlo linealmente. Empecé a tratarlo como si fuera una partitura. Cada persona era un instrumento. Cada acción era una nota. Cada ritmo era una pausa. Todo tenía que estar orquestado a la perfección. Un error, y toda la sinfonía se desmoronaba. Isabela bajó a las 3 de la mañana. Me vio rodeada de papeles. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Simplemente tomó uno de los cuadernos y empezó a leer. Luego tomó otro, y otro. Finalmente, habló. Dijo que podía ayudar, que entendía las hojas de cálculo, que podía organizar datos de forma que hasta un niño pudiera entenderlos, que podía transformar archivos confusos en pruebas claras. Miré a mi hija. 16 años. La cicatriz aún visible en su frente. Su mirada decidida. Y me di cuenta de que ya no era una niña a la que debía proteger. Era una aliada. Era un arma. Dije que sí. Dije que necesitaba su ayuda. Dije que juntos seríamos más fuertes. Pasamos el resto de la noche trabajando. Ella estaba en la computadora. Yo en mis cuadernos. Armando la puntuación. Identificando a cada jugador. Cada movimiento necesario. Cada punto débil. Adrian creía haber construido un imperio impenetrable, pero cometió un error clásico. Subestimó a las mujeres que silenció. Pensó que el trauma bastaría para mantenerlas a todas en silencio para siempre. No había visto la venganza orquestada por una mujer con oído perfecto y una hija con hojas de cálculo. No estaba preparada para lo nuestro. El jueves hice algo que no había hecho en 3 años. Volví a tocar el piano. No era el mío. Lo había vendido. Pero tenía un teclado digital barato que le compré de segunda mano a Isabela cuando quería aprender. Estaba en un rincón de la habitación, cubierto de polvo. Me senté y toqué. Bach, la invención número 1 en do mayor. 15 segundos después mis dedos recordaron. Los músculos memorizan. Incluso después de años de fregar mármol. Incluso con las uñas rotas y las cutículas sangrando por los químicos. Mis dedos recordaron. Isabela dejó de trabajar en la computadora y me miró. No me había visto jugar desde que tenía 10 años. Desde antes de que todo se desmoronara. No dijo nada. Solo escuchó. Y cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Dijo que había olvidado lo hermoso que era. Dijo que había olvidado lo bueno que yo era. Dijo que ahora entendía por qué había luchado tanto para mantener el estudio.
Le expliqué que tocaba por razones prácticas. Mi cerebro funciona mejor cuando tengo los dedos ocupados. Los patrones musicales me ayudan a ver patrones en otras cosas, a conectar con la gente, a predecir movimientos, a orquestar la venganza. Ella lo entendió. Volvimos al trabajo. Natalie llamó el viernes por la mañana. Tenía la voz tensa. Adrian había regresado temprano de San Francisco. Estaría en el evento esa noche. El plan seguía siendo el mismo, pero el tiempo sería más ajustado. Menos margen de error. Le pregunté si estaba segura de querer seguir adelante. Era el último momento para rendirse. Natalie rió con esa risa amarga que ya reconocía. Dijo que había pasado el punto de no retorno hacía 6 meses, que solo estaba esperando el empujón adecuado. Dijo que nos veríamos en el evento a las 8. Podría abrirme. Debía llegar vestida con sencillez, sin nada que llamara la atención. Debía comportarme como un miembro más del personal. Invisible como siempre. Pasé el día repasando mentalmente cada paso, cada contingencia, cada posible error. Isabela hizo lo mismo con las hojas de cálculo. Organizó los datos con tanta claridad que hasta un abogado podría entenderlos. Fechas, valores, nombres. Todo estaba conectado. Había llegado el momento. Me puse pantalones negros y una blusa blanca, el uniforme universal de quienes sirven. Me recogí el pelo, sin maquillaje. Quería ser olvidable. Isabela me abrazó antes de irse. Fuerte. Me pidió que tuviera cuidado. Le prometí que lo tendría. Mentí. No tendría cuidado. Sería valiente. El evento se celebró en el mismo edificio Coltec. Cócteles en el piso 20. Vistas panorámicas de la ciudad. Camareros circulando con champán. Ejecutivos riendo a carcajadas. Un clásico. Natalie me recibió en el estacionamiento. Me dio una credencial de acceso. Dijo que la oficina de Adrian estaba en el piso 18. El personal de seguridad estaría distraído con el evento. Teníamos 20 minutos como máximo. Subimos juntos. Yo usé la escalera de servicio. Ella tomó el ascensor de invitados. Nos encontramos en el piso 18. El pasillo estaba vacío. La luz de emergencia proyectaba sombras extrañas. Natalie abrió la puerta de la oficina con una llave que había copiado hacía meses. Entramos. Cerramos. Encendimos solo una lámpara de escritorio. Era tenue, pero suficiente. La oficina era un estudio del ego masculino. Las paredes estaban cubiertas de premios, fotos suyas con políticos y famosos. Un enorme escritorio de madera. Todo estaba diseñado para intimidar. Natalie fue directa al archivador. Sabía la ubicación exacta. Sacó una carpeta gruesa y me la entregó. Dentro estaba todo. Copias de acuerdos de confidencialidad, transferencias bancarias, correos electrónicos, documentos que demostraban un patrón sistemático. Empecé a fotografiarlo todo con mi celular, página a página, metódicamente. Isabela me había enseñado cómo hacerlo, luz adecuada, el ángulo perfecto, nitidez perfecta. Fue entonces cuando oímos voces en el pasillo. Natalie se quedó paralizada. La miré. Negó con la cabeza. No debería haber nadie en ese piso. Todos deberían haber estado en el evento. La voz se acercó. La reconocí. Era Paul Monroe. Y traía a alguien. Natalie y yo intercambiamos miradas desesperadas. No había dónde esconderse. No había salida. Estábamos atrapados. La puerta se abrió. Paul entró. Se detuvo al vernos. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira y al miedo en 3 segundos. Detrás de él había un hombre que no reconocí al instante. Entonces lo recordé. Rick Álvarez, jefe de seguridad. El hombre que haría cualquier cosa por dinero. Paul intentó hablar. Intentó preguntar qué hacíamos. Pero Rick fue más rápido. Cerró la puerta. Le echó el cerrojo. Se interpuso entre nosotros y la salida. No dijo nada. Simplemente esperó. Paul finalmente formó una frase completa. Le preguntó si Natalie se había vuelto loca. Si sabía lo que haría Adrian al enterarse.
si entendía que estaba destruyendo su propio matrimonio. Natalie respondió con la voz más firme que esperaba. Dijo que el matrimonio ya estaba destruido, que había vivido 6 meses sabiendo lo que era un marido, que ya no soportaba ser cómplice. Paul me miró. Por fin me reconoció. Dijo mi nombre. Elena Reyes. Me preguntó qué hacía allí. Dijo que era conserje. Lo dijo con desprecio, como si mi profesión fuera ofensiva. Respondí. Dije que estaba reuniendo pruebas. Dije que él y Adrián casi habían matado a mi hija. Dije que iba a exponerlo todo. Paul se rió. No era una risa genuina. Era la risa nerviosa de un hombre acorralado que intentaba aparentar control. Dijo que no tenía nada, que sin contexto, esos documentos no probaban nada, que Adrián tenía abogados que me destruirían. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Paul tenía miedo, mucho miedo. No de mí, de Adrián. Trabajaba para Adrián, pero siempre le tenía miedo. Cambié mi enfoque. Le pregunté cuánto le pagaba a Adrián para que guardara silencio. Cuánto valía su conciencia. Cuánto le costaba despertar cada día sabiendo que era cómplice de un hombre que abusaba de los becarios y robaba a los empleados. Paul palideció. Rick dio un paso al frente, un gesto amenazador. Pero continué. Dije que tenía documentos. Dije que Isabela había compilado hojas de cálculo que mostraban exactamente cómo se desviaba el dinero. Dije que sabía que Paul facilitaba transferencias. Dije que cuando todo saliera a la luz, lo arrestarían junto con Adrián. A menos que... Pausa. Dejé la palabra en el aire. A menos que testificara. A menos que decidiera ser testigo en lugar de cómplice. Paul miró a Rick. Rick miró a Paul. Vi un cálculo entre ellos. Vi la lealtad puesta a prueba contra el instinto de supervivencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Rick habló. Dijo que estaba cansado. Dijo que Adrián le debía 2 meses de sueldo. Dijo que había hecho cosas que no podía olvidar. Dijo el nombre de mi hija, Isabela. Dijo que él fue quien la empujó. Que no quería. Que Adrián lo había ordenado. Que alguien necesitaba asustarla. Me hirvió la sangre. Quería saltarle encima. Quería arrancarle los ojos. Pero Natalie me sujetó el brazo, firmemente, y susurró que lo necesitábamos, que su confesión valía más que la venganza física. Respiré. Me controlé. Le pregunté si estaba dispuesto a testificar. Rick dudó. Miró a Paul. Paul temblaba. Finalmente, Paul habló. Dijo que sí, que testificaría, que no podía soportarlo más, que tenía un problema con el juego, que Adrián había saldado sus deudas, que había estado en prisión desde entonces, que hizo lo que Adrián le dijo porque no tenía otra opción. Pero ahora veía una salida, y la iba a aprovechar. Natalie me miró. Vi una pregunta en sus ojos. ¿Podíamos confiar en ellos? ¿Era una trampa? Tomé mi teléfono. Lo puse a grabar. Les pedí que lo repitieran todo. Todo lo que acababan de decir, con todo detalle. Fechas, cantidades, nombres. Hablaron. Hablaron durante 15 minutos. Lo confesaron todo. Malversación de fondos, acuerdos ilegales, amenazas, y en el caso de Rick, agresión. Contra mi hija. Cuando terminaron, guardé la grabación. Le envié una copia a Isabela, una copia a mi correo, una copia a la nube. No iba a arriesgarme a perderla. Entonces dije que necesitábamos más. Necesitábamos a Victoria Sanders, la gerente financiera. Había firmado transferencias, lo sabía todo. Paul dijo que Victoria estuvo presente en el evento, que fue clave, que sin ella no tendríamos pruebas del aspecto financiero, que los acuerdos de confidencialidad y las grabaciones no serían suficientes si no podíamos probar el robo sistemático. Natalie lo pensó. Luego dijo que iría a buscar a Victoria, que la convencería de subir, que podríamos saber que Adrián quería hablar con ella, que Victoria no sospecharía nada. Se fue. Los 4 permanecimos sentados en un incómodo silencio. Paul se sentó. Rick se quedó cerca de la puerta. Yo permanecí de pie.
agarrando una carpeta con documentos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. 10 minutos después, la puerta se abrió. Natalie. Y detrás de ella, una mujer de unos 50 años, cabello canoso, gafas, una expresión confusa. Victoria Sanders. Entró. Vio a Paul. Vio a Rick. Nos vio a mí y a Natalie. La confusión se transformó en comprensión y pánico en segundos. Intentó irse. Rick bloqueó la puerta. Natalie habló. Su voz era suave. Dijo que nadie le haría daño. Dijo que solo querían hablar. Dijo que Victoria tenía una opción. Podía seguir protegiendo a Adrian, o podía finalmente hacer lo correcto. Victoria tembló. Literalmente tembló. Dijo que no podía. Dijo que tenía una familia. Dijo que Adrian la destruiría. Le enseñé a Isabela una foto en mi teléfono. Una foto de ella en el hospital. Con una venda en la cabeza. Tenía la mirada asustada. Dije que era mi hija. Dije que Rick lo había hecho por orden de Adrian. Dije que Victoria había facilitado pagos anónimos al hospital. Que ella lo sabía. Que era cómplice. Victoria rompió a llorar. Él le dijo que no tenía otra opción. Que Adrian había descubierto que había malversado $5,000 hacía años para pagar el tratamiento de su esposo enfermo. Que había estado en prisión desde entonces. Que hizo lo que él le dijo porque no podía ir a prisión. Porque necesitaba cuidar de su esposo. Lo comprendí en ese momento. Adrian no construyó su imperio con habilidad. Lo construyó mediante el chantaje. Encontró las debilidades de cada persona y las explotó. Paul estaba endeudado. Rick necesitaba dinero. Victoria tenía un secreto. Todos estaban atrapados. Todos hacían cosas horribles porque no veían salida. Le dije a Victoria que había una salida. Le dije que si testificaba sería testigo, no una delincuente. Le dije que a un fiscal le interesaría un malversador de poca monta que un ladrón sistemático. Le dije que podría salvar a su marido en lugar de arriesgarse a dejarlo solo cuando la arrestaran. Victoria me miró. A Natalie. A Paul, que asentía alentadoramente. A Rick, que simplemente se encogió de hombros. Así que dijo que sí. Dijo que testificaría. Dijo que lo entregaría todo. Cada transferencia. Cada documento. Cada correo electrónico incriminatorio que había guardado. Natalie sonrió. La primera sonrisa sincera que le había visto. Dijo que teníamos que irnos, que el evento terminaba, que Adrian la buscaría pronto, que teníamos que irnos primero. Pero dije que no. Dije que no íbamos a escaparnos. Dije que íbamos al evento, todos juntos, y que lo haríamos bien. Dijo que tenía un plan mejor, mucho mejor, porque Adrian no iba a ser expuesto en un juicio discreto. No iba a ser arrestado sin hacer ruido. Iba a ser destruido públicamente, delante de todos los inversores, delante de toda la prensa, delante de todos los que había impresionado con su historia inventada de ser un hombre hecho a sí mismo. Y todo iba a empezar el lunes, en Cipriani, con un cubo de agua. Pasé el fin de semana convirtiendo nuestra sala en un cuartel general. Natalie vino el sábado, Victoria el domingo. Paul y Rick enviaron mensajes, pero no aparecieron en persona. Seguían teniendo miedo. No los culpé. Yo también tenía miedo. Pero el miedo se convirtió en combustible. Isabela creó una cronología visual. Papel marrón pegado a toda la pared. Cada evento marcado, cada conexión dibujada. Parecía una historia de detectives en una película de crímenes, pero era real. Eran nuestras vidas. Era la evidencia de 3 años de destrucción sistemática. Natalie trajo más documentos. Descubrí que había copiado prácticamente todo el expediente de Adrian a lo largo de los meses. No solo acuerdos de confidencialidad, contratos fraudulentos, correos comprometedores, incluso grabaciones de llamadas que creía haber borrado, pero que estaban archivadas en un servidor de la empresa. Dijo que había empezado como un seguro, por si necesitaba defenderse en un posible divorcio. Pero ahora veía que era para esto. Para este preciso momento. Como si se hubiera estado preparando sin saberlo. Victoria llegó con una memoria USB.
Dijo que se había pasado todo el viernes y el sábado extrayendo datos, transferencias bancarias, hojas de cálculo, recibos, todo lo que demostraba un desfalco sistemático. Dijo que las cantidades ascendían a $473,000 en 3 años, no los 200,000 que Isabela había estimado inicialmente. Mucho peor. Nos sentamos todas a la mesa. 4 mujeres. 4 generaciones diferentes. Natalie, de 40 y tantos. Yo, de 38. Victoria, de 50 y tantos. Isabela, de 16. Unidas por un hombre que las había lastimado a todas de diferentes maneras. Ideamos una estrategia. No podía ser simplemente entregar pruebas a la policía. Adrian tenía contactos, tenía abogados, tenía dinero. El proceso legal podría prolongarse durante años, podría ser silenciado, podría resultar en un acuerdo extrajudicial y silencio. Necesitábamos un impacto público irreversible. Necesitábamos que la historia se difundiera tan rápido y tan ampliamente que ningún abogado pudiera contenerla. Necesitábamos convertir a Adrian Cole en un ejemplo, una advertencia, una historia con moraleja que otras mujeres pudieran usar. Natalie sugirió recurrir a la prensa. Tenía contactos, conocía a periodistas de investigación. Podríamos presentar un expediente completo, que los profesionales contaran la historia, pero dije que no era suficiente. Los periodistas podían ser intimidados, podrían ser demandados. Las historias podrían quedar enterradas en páginas interiores. Necesitábamos algo más visceral, más personal, más imposible de ignorar. Fue Isabela quien tuvo la idea. Dijo que Adrián tenía una reunión importante el lunes, una reunión con inversores japoneses, en Cipriani, un lugar público, decenas de testigos. Perfecto para una confrontación que no se podía ocultar. Y trabajé allí. Sería invisible hasta el momento exacto que eligiera ser visto. Victoria dudó. Dijo que una confrontación pública podría ser contraproducente, que Adrian podría darle la vuelta a la tortilla, que todos podrían pensar que estábamos locas, histéricas, mujeres amargadas inventando historias. La miré. Entendí su miedo, pero le dije que precisamente por eso teníamos pruebas. No eran solo nuestras palabras, eran documentos, números, grabaciones, confesiones de sus propios cómplices, y continuó diciendo más. Dijo que Adrian había subestimado a las mujeres toda su vida. Pensaba que éramos débiles, fáciles de silenciar, fáciles de controlar. Esa sería su arma, porque nunca esperó que la cuidadora a la que humillaba con regularidad fuera quien lo destruiría. Natalie estuvo de acuerdo. Dijo que estaría allí, que como su esposa, tenía motivos para estar allí, que en el momento oportuno podría hacer su entrada, ganar peso, demostrar que no era solo una ex empleada descontenta, sino su propia esposa, que se estaba volviendo contra él. Elaboramos un guión. Cada paso, cada línea, cada documento que se mostraría y en qué orden. Lo abordamos como una producción teatral, porque en cierto sentido lo era. Era una representación que cambiaría vidas. Pero el domingo por la noche ocurrió algo que casi destruyó todo. Isabela estaba durmiendo. Victoria se había ido. Natalie estaba en el sofá revisando documentos. Recibí un mensaje. Número desconocido. Sé lo que estás planeando. Detente ahora o te arrepentirás. Se me heló la sangre. Se lo enseñé a Natalie. Se puso pálida. Dije que Adrian debía de haberse enterado, que probablemente había cámaras en la oficina que desconocíamos, que alguien se lo había dicho, Paul o Rick. Empecé a entrar en pánico. Todo el trabajo, toda la preparación, todo podría desmoronarse. Si Adrian lo supiera, actuaría con antelación. Ocultaría pruebas, haría desaparecer a los testigos. Nos destruiría antes de que pudiéramos destruirlo a él. Natalie me tomó la mano. Con firmeza. Me miró a los ojos. Me dijo que no podíamos detenernos ahora, que si lo hacíamos, estaríamos admitiendo la derrota.
que Adrian viviría el resto de su vida sabiendo que podía hacer lo que fuera porque siempre habría momentos en que las víctimas se acobardarían. Pero, ¿y si siguiéramos adelante, aún sabiendo que él lo sabía? Aún arriesgándolo todo. Demostraríamos que ya no éramos mujeres a las que se podía silenciar con amenazas. Tenía razón. Sabía que lo era. Pero el miedo era real, físico. Lo sentía en el estómago. Le temblaban las manos. El corazón le latía aceleradamente. Pensé en Isabela durmiendo en su habitación, en todo lo que había perdido, en la cicatriz en su frente, en el miedo en sus ojos cuando me contó lo sucedido. Pensé en todas las demás chicas, en todas las demás mujeres. ¿En cuántas más sufrirían si me detuviera ahora? Respiré hondo. Le dije a Natalie que seguiríamos adelante, que el lunes seguía siendo el día, que Adrian podía saberlo, pero que no podía detener lo que ya estaba en marcha. Ella sonrió. Esa sonrisa triste de quien reconoce el coraje nacido de la desesperación. Dijo que ganaríamos. De eso estaba segura. No estaba seguro. Pero tenía determinación. Y a veces eso basta. Amaneció el lunes. Me levanté a las 5 como siempre. Preparé café. Isabela también se despertó temprano. Dijo que no podía dormir. Yo tampoco había dormido bien. Me quedé dormitando entre oleadas de ansiedad. Me abrazó antes de irme. Fuerte. Largo. Dijo que estaba orgullosa. Dijo que era más fuerte de lo que creía. Me dijo que volviera sano y salvo. Prometí que volvería. No sabía si era cierto. Pero lo prometí. Llegué a Ciprianis a las 7. 2 horas antes que Adrian. 2 horas para prepararme mentalmente. Me puse mi uniforme gris. Me recogí el pelo. Tomé un cubo y productos de limpieza. Mi supervisora me saludó. Me preguntó si estaba bien. Debí de estar pálida. Le dije que sí. No parecía convencida, pero no insistió. Me puse manos a la obra. El salón principal, el de los espejos, el que albergaría todo. Limpié cada mesa, cada silla, cada centímetro de mármol. Lo dejé todo perfecto, casi como un ritual, preparando el escenario para la función final. Los ejecutivos empezaron a llegar a las 8:30. Hombres de traje, mujeres con tacones, todos importantes, todopoderosos, todos testigos de lo que estaba a punto de suceder. Vi a Adrian entrar a las 9. Traje perfecto, sonrisa segura, haciendo gestos a los inversores japoneses. Encantador, siendo el encantador multimillonario que todos admiraban. No me vio. Claro que no. Estaba en movimiento. Pero lo vi. Vi cada movimiento. Escuché cada palabra. Catalogué cada gesto arrogante. Y esperé. Natalie llegó a las 9:15, elegantemente vestida, con una postura impecable. Nadie sospecharía que estaba a punto de engañar a su marido. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella asintió casi imperceptiblemente. Estaba lista. Vi a Paul en un rincón de la habitación, nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. Rick estaba cerca de la entrada. Su postura era tensa. Ambos sabían lo que venía. Estaban aterrorizados. Victoria llegó última. Como gerente financiera, tenía motivos para estar presente, pero vi que le temblaban las manos al tomar su vaso de agua. Vi cómo evitaba mirar a Adrian. Estábamos todos allí, todos los músicos, todos los instrumentos, esperando a que el director diera la señal, y yo era el regente. Eran las 9:27. Adrian estaba de pie en el centro de la sala, riendo, contando una historia probablemente inventada. Los inversores sonreían cortésmente. Agarré mi cubo, agua y desinfectante. Caminé hacia su escritorio. Lentamente, con determinación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Adrian me vio. Por fin me vio. Me miró con ese desprecio despreocupado, con esa certeza de superioridad. Entonces sonrió. Esa sonrisa que odiaba, la que prometía humillación. Tomó una copa de vino tinto.
La volcó sobre el mármol. Igual que el viernes, el cristal se rompió, el vino se derramó, y dijo esas palabras, las mismas palabras, sobre arrodillarme, sobre limpiarme con la lengua, sobre conservar mi trabajo. Esta vez todos lo oyeron, porque lo dijo en voz alta, porque quería público, porque la humillación pública le resultaba más satisfactoria. El silencio invadió la sala. 50 personas contuvieron la respiración, esperando a ver qué haría el patético conserje. Miré a Adrián, directamente a los ojos, y por primera vez en 3 años, me vio de verdad. No vio el uniforme, no vio al conserje, vio a Elena Reyes, vio a la mujer que había destruido, y vio algo en mis ojos que lo hizo dudar por una fracción de segundo. Agarré el cubo, me puse de pie, y le eché hasta la última gota de agua helada en la cabeza. Lo que vino después lo cambió todo. Para siempre. El silencio después del agua fue absoluto. Podía oír las gotas caer de la chaqueta de Adrián sobre el mármol. Cada una marcaba los segundos. Tic, tic, tic. Cuenta regresiva para la explosión. Adrián se quedó paralizado. El agua le goteaba por la cara. El pelo se le pegaba a la frente. Su chaqueta de $3,000 estaba empapada y arruinada. Su expresión pasó por 5 estados en 3 segundos. Conmoción, incredulidad, ira, miedo, y finalmente, esa falsa arrogancia de un hombre poderoso que intenta recuperar el control. Empezó a hablar, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Dijo que me habían despedido. Dijo que me iba a demandar. Dijo que me iba a destruir. Dijo todo esto mientras intentaba secarse la cara con una servilleta que alguien le ofreció. Lo dejé hablar. Esperé. Porque el ritmo lo era todo. En música, aprendes que las pausas son tan importantes como las notas. El silencio entre frases crea tensión. Y yo estaba creando una sinfonía. Cuando terminó sus amenazas iniciales, miré a mi alrededor. 50 rostros me observaban. Algunos conmocionados, otros divertidos, algunos claramente incómodos. Los inversores japoneses parecían confundidos. No entendían lo que estaba sucediendo, pero sabían que era algo importante. Entonces hablé. Mi voz sonaba tranquila, clara, más fuerte de lo habitual pero sin gritar. Dije mi nombre, Elena Reyes. Dije que hacía 3 años era profesora de piano. Dije que le había dado clases gratis a Adrián cuando era mecánico en bancarrota. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi el momento exacto en que me reconoció. De verdad. No como un cuidador, como un fantasma del pasado que creía haber enterrado. Continué. Dije que lo había ayudado a conseguir su primer trabajo decente. Dije que había falsificado un certificado con mi nombre. Dije que, cuando se enteró, destruyó mi reputación y mi carrera. Dije todo esto mirándolo directamente, pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Adrián intentó interrumpirme. Intentó decirme que estaba loca, que me inventaba historias, que era una empleada descontenta con delirios. Pero su voz sonó estridente, desesperada. Y todos lo notaron. Fue entonces cuando Natalie se levantó, desde el fondo de la sala, caminando lentamente hacia el centro. Sus tacones resonaban en el mármol. Todos la miraron. Su esposa, elegante, serena, caminando para pararse a mi lado. Miró a Adrián, sin emoción, sin ira. Solo el profundo cansancio de quien ha cargado con un gran secreto durante demasiado tiempo. Y dijo una palabra. Basta. Adrián palideció. Literalmente. Porque que una esposa se traicionara en público era una traición impensable. Era el fin de una fachada cuidadosamente construida. Era el comienzo de un desmoronamiento. Natalie se volvió hacia el público. Dijo que tenía documentos. Explicó que en los últimos 3 años, Adrián había obligado a 7 jóvenes a firmar acuerdos de confidencialidad. Mencionó las sumas. 15,000, 12,000, 20,000. Pagos para silenciar a las víctimas de acoso y abuso. Empezaron los murmullos.
bajos, crecientes, como una marea creciente. Adrian intentó hablar. Dijo que Natalie estaba sufriendo una crisis nerviosa, que estaba inestable, que había discutido con ella esa mañana y que estaba vengativa. Pero Natalie solo sonrió. Triste, cansada, y contestó el teléfono. Proyectó una imagen en la pantalla gigante que se usaba para la presentación corporativa. Primer documento. Acuerdo de confidencialidad. El nombre de la chica estaba tachado, pero la fecha era clara. El importe del pago era visible. La firma de Adrian al pie. Luego, la segunda imagen. Otro acuerdo. Otra chica. Otra firma. Y más. Y más. 7 documentos. 7 víctimas. Un patrón indiscutible. La sala estalló en conversaciones. Los inversores japoneses se pusieron de pie, hablando rápidamente entre ellos. Los ejecutivos de Coltec se miraron con pánico. Algunos ya estaban contestando el teléfono, probablemente llamando a abogados, jefes de prensa, a cualquiera que pudiera controlar los daños. Adrian gritó. Dijo que los documentos eran falsos. Dijo que Natalie había editado archivos. Dijo que era una conspiración. Su voz estaba ronca, desesperada, y todos podían percibir la culpa en ella. Fue entonces cuando Victoria se levantó, desde el otro lado de la sala, caminando hacia el centro, deteniéndose junto a Natalie y a mí. 3 mujeres ya, 3 generaciones, 3 testigos. Victoria dio su nombre, su cargo, gerente financiera de Coltec. Dijo haber documentado un desfalco sistemático. Indicó las cantidades exactas. $473,000. Retirados del fondo de jubilación de los empleados durante 3 años. Transferidos a las cuentas personales de Adrian mediante transacciones fraudulentas. Diseñó hojas de cálculo. Isabela había hecho un trabajo perfecto. Cada línea tenía un color diferente. Cada patrón era evidente incluso para el profano en la materia. Verde para el dinero que salía del fondo. Rojo para el dinero que ingresaba en las cuentas personales. Las fechas coincidían a la perfección. Adrian temblaba ahora, no de ira, de miedo, puro miedo, porque ya no era palabra contra palabra. Era evidencia, era matemática, era imposible negarlo. Lo intentó una última vez, le gritó a Victoria, le dijo que era cómplice, que había facilitado traslados, que si él se caía, ella caería con él. Intentó usar su miedo en su contra, pero Victoria ya se había pasado de la raya. Ya había tomado una decisión. Con calma, dijo que sí, que era cómplice, que Adrian la había chantajeado, que había descubierto un pequeño error que cometió años atrás y lo había usado para obligarla a participar. Pero ahora estaba testificando, que había llegado a un acuerdo con el fiscal, que su inmunidad dependía de su plena cooperación. Vi a Adrian desmoronarse, quebrarse físicamente, los hombros hundidos, el rostro desmoronándose, la máscara de un multimillonario seguro de sí mismo disolviéndose para revelar al hombre pequeño y asustado que se escondía debajo. Pero no había terminado. Aún faltaba una última pieza, la más devastadora. Paul Monroe se levantó, desde el rincón donde se había escondido, caminando como un hombre a punto de ser guillotinado, deteniéndose en el círculo que formábamos. 4 personas rodeaban a Adrian, cerrando todas las salidas. Paul confirmó todo lo que dijo Victoria. Añadió detalles. Nombres de las cuentas. Fechas de transferencia. Admitió su papel. Admitió que Adrian había saldado sus deudas de juego, que había sido un títere desde entonces, que hizo lo que le dijeron porque no le quedaba otra opción. Pero ahora lo vio, y eligió la conciencia por encima de la complicidad. Rick apareció. No habló. Solo se quedó allí. Su presencia fue una confirmación silenciosa. Músculo. Verdugo. El hombre que empujó a Isabela, que obedeció órdenes sin rechistar. Ahora se volvía contra quien les daba las órdenes. Adrian miró a su alrededor, a todos nosotros, a la sala llena de testigos, a los inversores japoneses que ya se marchaban, a los ejecutivos de su propia empresa que evitaban su mirada.
al imperio desmoronándose en tiempo real. Intentó irse. Dio un paso hacia la puerta. Rick le bloqueó el paso, sin agresividad. Simplemente se quedó allí parado. Una barrera humana. Fue entonces cuando oí sirenas, lejanas, cada vez más cerca. Natalie había llamado a la policía antes de llegar. Les había advertido sobre las confesiones que se avecinaban, sobre las pruebas que se presentarían, sobre los crímenes que se admitirían públicamente. Adrian también oyó sirenas. Miró hacia la puerta, hacia las ventanas, hacia cualquier posible vía de escape. No había ninguna. Estaba rodeado, física y metafóricamente, por mujeres a las que había subestimado, por hombres a los que había controlado por miedo, por su propia arrogancia, que le hacía creer que podía humillar al conserje en público sin consecuencias. Entraron 3 agentes de policía. Hablaron brevemente con Natalie. Ella les mostró sus documentos. Miraron a Adrian. Uno de ellos se acercó. Dio su nombre completo. Adrian Cole. Dijo que lo estaban reteniendo para interrogarlo, por fraude, por malversación de fondos, por múltiples acusaciones de acoso. Adrian no se resistió. Ya no había resistencia. Se quedó allí parado mientras le ponían las esposas, metálicas, frías, tan apretadas que le marcaban la piel. Antes de que se lo llevaran, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Vi todo lo que necesitaba ver. Derrota, humillación, miedo. Todo lo que me había hecho sentir durante 3 años se reflejó en mí. Dije una última cosa, en voz baja, solo para que me oyera. Le dije que había tenido razón aquel viernes cuando me dijo que tenía que arrodillarme, pero no de la forma en que él creía. Me había arrodillado, había fregado suelos, había sido invisible. Me habían pasado por alto y me habían ignorado. Pero mientras estaba de rodillas, escuchaba, aprendía, planeaba, construía la venganza nota por nota, hasta que la partitura completa estuvo lista. Y ahora escucharía la música que yo compuse, por el resto de su vida, en cada artículo de periódico, en cada demanda, en cada mirada de lástima o disgusto que recibiera. Se lo llevaron. Atravesaron el pasillo. 50 personas observando, algunos grabando con celulares. Una imagen que estaría en todas partes en cuestión de horas. Un multimillonario arrestado, un imperio en caída, el karma finalmente llegando. Cuando la puerta se cerró tras él, volvió a reinar el silencio. Esta vez era diferente. No era tensión, era agotamiento colectivo, liberación, el fin de algo que pesaba sobre todos los presentes, incluso sobre quienes no lo sabían. Natalie me abrazó, fuerte. Victoria se unió, luego Paul. Incluso Rick, un grupo extraño unido por un hombre que los había lastimado a todos. Ahora libres. Por fin. Y yo. Elena Reyes. Cuidadora. Pianista. Madre. Mujer que había sido invisible por tanto tiempo. Por fin visible. Por fin escuchada. Por fin victoriosa. Los reporteros llegaron 20 minutos después. Alguien en la sala había llamado. Probablemente varias personas. Una historia como esta era demasiado grande para contenerla. Un multimillonario tecnológico arrestado por fraude y acoso. Su esposa volviéndose contra él. Un cuidador orquestando todo. Era el tipo de titular con el que todos sueñan. Natalie sugirió que nos fuéramos. Que no habláramos con la prensa todavía. Que dejáramos que los abogados se encargaran. Pero le dije que no. Dijo que necesitábamos hablar. Ahora, mientras todo estuviera fresco, mientras las emociones estuvieran a flor de piel, porque si esperábamos, los abogados de Adrian encontrarían la manera de distorsionar la historia. Victoria estuvo de acuerdo conmigo. Dijo que tenía que ser ahora. Tenía que ser nosotras. Nuestras voces, nuestras palabras, sin filtros, sin editar, la verdad pura y cruda. Salimos juntos de Cipriani. La acera estaba abarrotada, cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas a la vez, caos absoluto.
pero organizados. Sabían que tenían una gran historia. Querían cada detalle. Me paré al frente. Natalie a mi derecha. Victoria a mi izquierda. Paul y Rick detrás. Formación deliberada. Demostrando unidad. Demostrando que no se trataba solo de una mujer descontenta. Era un grupo. Era un patrón. Era un sistema que se estaba desenmascarando. Un reportero de la CNN me acercó un micrófono. Me preguntó mi nombre. Les pedí a todos que dejaran de gritar. Dije que iba a hacer una declaración. Responderían a las preguntas más tarde. Necesitaba orden, control, tiempo. Cuando se hizo un silencio relativo, comencé. Di mi nombre completo. Elena Reyes, 38 años, madre soltera, cuidadora en Cipriani. Y hacía 3 años, profesora de piano que había cometido el error de ayudar a un joven ambicioso llamado Adrian Cole. Conté toda la historia, desde las clases gratuitas hasta la falsificación de certificados, desde la destrucción de mi reputación hasta la pérdida de mi estudio, desde verme obligada a aceptar un trabajo de limpieza hasta el momento, hace 3 meses, en que mi hija Isabela consiguió unas prácticas en Coltec. Me detuve, respiré. La siguiente parte fue más difícil, más personal, más dolorosa, pero necesaria. Le conté sobre la desaparición de Isabela, sobre encontrarla en el hospital, sobre descubrir que unos hombres que trabajaban para Adrián la habían presionado. Habían intentado silenciarla porque había descubierto un desfalco financiero, sobre los $5,000 depositados como soborno, sobre los mensajes amenazantes que le decían que olvidara lo que había visto. Se me quebró la voz. No intenté ocultarlo. Dejé que se notaran mis emociones. Porque era real. Porque dolía. Porque cualquier madre que viera comprendería el dolor de casi perder a una hija. Luego les presenté a Natalie, la esposa de Adrian. Una mujer que vivió 6 meses conociendo la verdad, pero atrapada por el miedo y el control financiero. Una mujer que finalmente encontró el coraje al ver a una madre desesperada buscando a su hija desaparecida. Natalie habló, con voz firme a pesar de las lágrimas. Habló del descubrimiento de acuerdos de confidencialidad, de 7 jóvenes, del patrón de acoso que su marido había establecido, de joyas ocultas, de mentiras, de años de manipulación. Dijo que había solicitado el divorcio esa misma mañana, antes incluso de llegar a casa de Cipriani, que no quería nada de él, ni dinero, ni propiedades, solo libertad, y que toda su fortuna debía ir a parar a los empleados a los que les había robado y a las mujeres a las que había silenciado. Las cámaras disparaban frenéticamente. Los reporteros anotaban cada palabra. Algunos estaban visiblemente conmovidos. Una historia como esta no era solo noticia, era narrativa, era un arquetipo, David contra Goliat, mujeres contra el patriarcado, justicia contra el poder. Victoria habló después, admitió complicidad. Él no intentó hacerse pasar por inocente. Dijo que había facilitado la malversación de fondos, que había firmado transferencias fraudulentas, que Adrian la había chantajeado, pero eso no era excusa. Que había elegido el miedo antes que la conciencia, pero ahora estaba eligiendo algo diferente, que estaba cooperando plenamente con las autoridades, que había entregado todos los documentos, todos los correos electrónicos, todas las pruebas que había recopilado a lo largo de los años. Paul lo confirmó todo. Añadió que Adrian no construyó su imperio solo, que contó con la ayuda de gente como él, gente desesperada, gente con debilidades. Gente a la que explotó sistemáticamente. Dijo que le debía dinero al casino, que Adrián se lo devolvió y desde entonces era de su propiedad, pero la cárcel sería mejor que seguir siendo una marioneta. Rick habló al final. Pocas palabras. Su voz estaba cargada de emoción, algo que no esperaba de un hombre que parecía tan frío. Dijo que había empujado a la chica de 16 años, porque su jefe se lo había ordenado. Que no la había interrogado, que solo había seguido órdenes, que ahora veía que no era una excusa, que Isabela podría haber muerto, que lo atormentaba,
que merecía ir a la cárcel, pero que al menos iba a testificar, que al menos iba a hacer algo bien. Los periodistas estallaron en preguntas. Todos gritaban a la vez. Preguntaban sobre pruebas, sobre demandas, sobre otras víctimas, sobre los próximos pasos. Levanté la mano. Esperé silencio. Dije que había algo más, algo que aún no había mencionado, algo que lo empeoraba todo. Cogí el teléfono. Proyecté una imagen usando la laptop que el periodista amablemente me ofreció. Era un documento, un certificado falso que Adrian había creado hacía 3 años. Usaba mi nombre, mi supuesta firma. Se presentaba como un graduado en administración de empresas de una carrera que nunca existió. Le expliqué que este documento se había usado para conseguir un empleo de nivel inicial, para impresionar a los inversores, para ganar credibilidad. La historia completa de un hombre hecho a sí mismo, de un mecánico que se hizo multimillonario con esfuerzo e inteligencia. Era una mentira, basada en un documento falsificado que usaba el nombre de un profesor de piano al que explotaba. Dijo que tenía copias, que Isabela había analizado los metadatos y comprobado que el documento se creó exactamente cuando Adrián empezó su carrera en Coltec. Ese momento no fue casualidad. Ese fraude era la base misma de su imperio. Las cámaras disparaban. Los reporteros hablaban en directo. La historia se desarrollaba en tiempo real. Pasó de Miami a la escena nacional, probablemente internacional. Adrian Cole no era solo un delincuente local. Era un símbolo de todo lo malo de la cultura startup, de la adoración de los multimillonarios, de la cantidad de crímenes que la sociedad perdonaba cuando un hombre era lo suficientemente rico. Pero no había terminado. Hubo una última revelación, más grande, más personal, más devastadora. Miré directamente a la cámara principal, CNN en vivo. Sabía que estaba transmitiendo. Sabía que Adrian probablemente estaba mirando desde su celular. Quería que lo oyera. Dijo que tenía oído absoluto, que era pianista de profesión y tenía una memoria auditiva excepcional, que durante sus 3 años trabajando como conserje en Cipriani, había escuchado conversaciones, decenas de ellas, entre Adrian y sus socios, entre ejecutivos de Coltec, entre abogados que discutían cómo silenciar a las víctimas, entre inversores engañados deliberadamente sobre la salud financiera de la empresa, y que lo había memorizado, cada palabra, cada fecha, cada detalle, porque así funciona mi cerebro, catalogando sonidos, creando partituras mentales, y que lo había transcrito todo, página tras página, conversaciones que Adrian creía privadas. Eso ocurrió mientras un conserje invisible limpiaba las mesas cercanas. Dije que tenía cuadernos. 12, 3 años de observaciones, y que cada conversación que documentaba podía verificarse mediante registros telefónicos, mediante correos electrónicos, mediante transacciones que ocurrieron exactamente cuando mis notas indicaban que se tomaron decisiones. Vi cómo cambiaban las expresiones de los periodistas. Esto era más que historia. Era un arsenal. Era un caso federal urdido por un conserje con un oído perfecto. Era imposible. Era increíble. Era perfecto. Natalie añadió un último detalle. Dijo que había contactado a un abogado especializado en casos de acoso. Ese abogado estaba contactando a las 7 mujeres que firmaron los acuerdos. Les ofreció representación gratuita. Les dijo que los acuerdos no eran válidos, que se habían firmado bajo coacción, que ninguna de ellas tenía que seguir callada, y que esperaba que otras mujeres denunciaran, porque un patrón como ese nunca se limitaba a 7 víctimas. Siempre había más, siempre había mujeres que nunca denunciaban, que tenían demasiado miedo, que creían que no les creerían, pero ahora lo serían. Porque 3 mujeres de diferentes generaciones se habían alzado. Porque la evidencia era irrefutable. Porque la historia estaba en todas partes. Porque Adrian Cole ya no podía hacerle daño a nadie. La conferencia de prensa duró otra hora. Preguntas y respuestas. Detalles y aclaraciones. Pero se captó la esencia. Se contó la historia. Se expuso la verdad. Para cuando terminamos,
Ya estaba anocheciendo. Había empezado a las 10 de la mañana en Cipriani. Ya eran casi las 7 de la noche. El día más largo de mi vida, pero también el más importante. Natalie me ofreció llevarme. Acepté. Estábamos demasiado cansados para conducir solos. Victoria nos acompañó. Paul y Rick acompañaron al policía que los esperaba. Tenían que prestar declaración formal, iniciar un proceso legal, asumir sus propias consecuencias. Se hizo el silencio en el coche. Cómodo, agotado, catártico. Natalie conducía. Yo iba en el asiento del copiloto. Victoria iba atrás. 3 mujeres que no se conocían hacía un mes. Ahora unidas para siempre por su decisión de acabar con el hombre que las lastimó a todas. Victoria rompió el silencio. Preguntó qué haríamos ahora, con nuestras vidas, después de que todo se calmara, después de que terminaran los juicios, después de que Adrian fuera sentenciado y el imperio se disolviera. Natalie dijo que no lo sabía, que por primera vez en 15 años no tenía ningún plan, que su matrimonio con Adrian había definido toda su vida, y ahora era libre, pero también perdida. Pero perdida era mejor que atrapada. Victoria dijo que probablemente iría a la cárcel, no por mucho tiempo. Su abogado negoció un acuerdo con la fiscalía. Pero quizás 6 meses, quizás 1 año. Dijo que se lo merecía, que había actuado mal incluso bajo presión, pero cuando saliera reconstruiría su situación. Sería mejor. Colaboraría con organizaciones que ayudan a denunciantes, personas que exponen delitos en el trabajo pero temen represalias. Me miraron, esperando mi respuesta. Sonreí. Por primera vez en horas. Dije que volvería al piano, que abriría un nuevo estudio, pero que también haría algo más. Iba a enseñar. No solo música. Iba a enseñar a la gente a documentar abusos en el lugar de trabajo. Cómo usar las habilidades que ya tienen. Cómo convertir la observación en evidencia. Cómo ser invisible puede convertirse en una ventaja. Cómo un conserje puede derribar a un multimillonario si presta atención a los detalles. Iba a llamarla la partitura de la justicia, porque la justicia es como la música. Necesita ritmo, necesita todas las notas correctas en el orden correcto, y necesita a alguien que sepa escuchar. Isabela me esperaba cuando llegué a casa. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Me abrazó. Largo, fuerte, llorando, riendo, sintiendo todo a la vez. Dijo que lo había visto todo. Estaba en todas partes, en todas las cadenas, en todas las noticias, que yo era un héroe, que estaba orgullosa, que me amaba. Abracé a mi hija y finalmente la solté. Todo el peso, todo el miedo, toda la ira de 3 años, salió en sollozos, en lágrimas que no habían caído en mucho tiempo, en temblores que me sacudieron todo el cuerpo. E Isabela se aferró, firmemente, fuertemente, demostrando que quien necesitaba proteger a la otra había cambiado, que había madurado, que ahora éramos un equipo, iguales, sobrevivientes juntas. 6 meses después, me senté al piano en mi nuevo estudio. No era grande. Alquilé una habitación en Wynwood. Las paredes estaban pintadas de azul claro. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol. Compré un piano vertical Yamaha de segunda mano, pero estaba en perfecto estado. Un cartel en la puerta decía, partitura para la justicia, clases de piano y documentación sobre derechos laborales. Una combinación extraña. Lo sabía, pero funcionó. Tenía 12 alumnos de piano y 8 clientes que buscaban ayuda para documentar problemas en el trabajo. Les enseñé a ambos de la misma manera, prestando atención, identificando patrones, transformando el caos en una estructura comprensible. Isabela entró con 2 tazas de café. Ahora trabajaba conmigo. Había decidido posponer la universidad 1 año. Dijo que quería ayudar a construir algo real antes de volver a la teoría. No discutí. Entendí el impulso, la necesidad de marcar una diferencia tangible después de haber sido silenciada casi para siempre. Aún tenía una pequeña cicatriz en la frente. Probablemente estaría ahí para siempre. No intentó ocultarla.
Dijo que era un recordatorio. ¿De quién era ella? ¿De quién había elegido ser? El momento en que decidió que la verdad valía más que la seguridad. El juicio de Adrian terminó la semana pasada. 12 años de prisión. Fraude. Malversación de fondos. 3 cargos de acoso que las mujeres finalmente aceptaron declarar tras asistir a una conferencia de prensa. No fueron solo 7. Fueron 14. 14 mujeres a las que había lastimado y silenciado a lo largo de 6 años. Natalie estaba entre el público, sentada junto a nosotras. Nos habíamos hecho amigas inesperadas. Cenábamos todos los martes. Hablábamos de reconstruirnos, de descubrir quiénes éramos sin los hombres que nos habían definido. Había empezado a ser voluntaria en un albergue para víctimas de violencia doméstica. Dijo que por fin lo entendía, que el abuso no era solo físico, que el control financiero también era encarcelamiento, que había experimentado una versión sofisticada de lo que vivieron las mujeres de ese albergue. El proceso de divorcio finalizó. No se llevó nada más que lo necesario para empezar de cero. El resto fue a un fondo de compensación, a empleados que habían perdido sus pensiones, a mujeres que habían sido silenciadas. Una división justa orquestada por un juez que claramente no tenía paciencia con hombres como Adrián. Victoria había cumplido 8 meses. Salió en libertad la semana pasada. Vino a visitarme al estudio en su segundo día de libertad. Me trajo flores. Lloró. Me dio las gracias. Dijo que la cárcel había sido difícil, pero necesaria, que había tenido tiempo para pensar, para procesar, para decidir quién quería ser en la segunda mitad de su vida. Había conseguido un trabajo, una organización sin fines de lucro que ayudaba a denunciantes, tal como había prometido. Usó su experiencia con los números para ayudar a la gente a documentar el fraude. Lo llamó redención. No borró lo que había hecho, pero lo compensó. Le dio sentido al error. Paul había testificado. Llegó a un acuerdo con la fiscalía. No fue a la cárcel, pero sí a servicio comunitario y 5 años de libertad condicional. Ahora trabajaba en un centro de rehabilitación de ludopatía, como consejero. Ayudaba a otros hombres atrapados en un ciclo que casi lo destruyó. Les enviaba mensajes de texto de vez en cuando. Les agradecía. Les decía que por fin podía dormir. A Rick le habían condenado a 3 años. Agresión. Intento de intimidación. Podría optar a la libertad condicional en 18 meses. Había enviado una carta de disculpa. A mí. A Isabela. Larga. Detallada. No pidiendo perdón porque sabía que no lo merecía. Solo explicando. Diciendo que ahora lo entendía. Que su hija había nacido. Una niña. Que la miró y pensó en Isabela. En cómo fracasaría como padre si no cambiaba radicalmente su forma de ser. Isabela había leído la carta. Había llorado. No de dolor, sino de algo más complejo. Empatía mezclada con ira, con una cautelosa esperanza de que la gente pudiera cambiar. Dijo que quizás cuando él se fuera podrían hablar, no para perdonar, sino para cerrar el círculo, para que ambos pudieran seguir adelante. Coltec fue vendida, comprada por una empresa más grande que depuró por completo su gestión. 53 empleados conservaron sus empleos. Otros 37 recibieron generosas indemnizaciones por despido. Los fondos de jubilación se reabastecieron por completo. Con intereses, con disculpas, con una auditoría externa que garantizó que no volvería a ocurrir. La historia se había convertido en un caso de estudio. Harvard Business School, Stanford, Wharton. Todas nos enseñaban sobre nuestra situación, sobre cómo se desarrolla una cultura corporativa tóxica, sobre la importancia de los denunciantes, sobre el poder de las mujeres que se niegan a ser silenciadas. Había recibido invitaciones para hablar, acepté algunas, rechacé la mayoría. No quería ser un símbolo. Quería ser humana, con una vida normal, con un piano, con una hija, con paz, pero a veces hablaba, sobre todo con grupos de mujeres, trabajadoras domésticas, conserjes, personas invisibles que mantenían el mundo en marcha mientras otros se atribuían el mérito.
Decía que la invisibilidad podía ser un arma, que prestar atención era un superpoder, que nunca eran demasiado pequeñas para marcar la diferencia. Tocando el piano ahora. Bach, la invención número 4 en re menor. Los dedos encuentran las notas automáticamente. Los músculos recuerdan después de tantos años. Isabela trabaja en la computadora al otro lado de la habitación. Organiza hojas de cálculo para un nuevo cliente. Una mujer denuncia discriminación salarial. Isabela construye un caso como si fuera arte. Cada número cuenta una historia. Cada patrón revela la verdad. Miré a mi hija. Ya tenía 17 años. Mayor de lo que su edad sugería. Una cicatriz en la frente. Determinación en la mirada. Había decidido volver a la universidad para estudiar Derecho. Quería ser abogada laboral. Para defender a gente como nosotros. Como Victoria. Como Paul. Como todos los que están atrapados en sistemas de explotación sin salida. Me sentí orgullosa. No solo de ella. De mí misma también. De haber sobrevivido. De haber luchado. De haber ganado no solo por mí, sino por todos los que vendrían después. Cada mujer que sería escuchada porque me negué a ser silenciada. Cada empleado que sería protegido porque expusimos el sistema. Cada persona que encontraría coraje al ver que un conserje derribó a un multimillonario. Adrián seguía escribiendo. Desde la cárcel. Le llegaban cartas mensualmente. No las abría. Isabela una vez me preguntó si quería leerlas. Si la curiosidad no me consumía, le dije que no, que ya no importaba lo que dijera. Excusas, justificaciones, ira. No cambiaba nada. Había elegido quién era. Había afrontado las consecuencias. La historia había terminado, pero mi historia continuó. Cada día, con cada estudiante aprendiendo escalas, con cada cliente aprendiendo a documentar injusticias, con cada conversación sobre estándares, evidencia y valentía, transformando el dolor en propósito, el trauma en una herramienta, el silencio forzado en una voz amplificada. A veces, al limpiar el estudio al final del día, al secar las mesas antes de cerrar, recordaba el mármol de Brickell, el cubo de agua, el momento en que todo cambió. Y sonreía. No era una simple felicidad, era una satisfacción compleja, de saber que había hecho algo importante, algo duradero, algo más grande que la venganza personal, porque mi venganza no fue solo contra Adrian, fue contra todo el sistema que permite que hombres como él prosperen, contra una cultura que silencia a las víctimas, contra una sociedad que prioriza el poder sobre la justicia, y contra la idea de que algunas personas son demasiado invisibles para importar. Intenté algo diferente. Con un oído perfecto y una hija con hojas de cálculo, con aliados inesperados y una sincronización perfecta, con 3 años de observación paciente transformados en una mañana de revelación devastadora. Natalie llamó al cerrar el estudio. Preguntó por la cena del martes. Confirmé. Mencionó que Victoria también vendría, que se estaba convirtiendo en una tradición. 3 mujeres, 3 generaciones, 3 sobrevivientes del mismo hombre. Cenando, riendo, viviendo vidas que casi no tuvimos. Colgué y miré a mi alrededor. Un estudio pequeño, pero mío. Un piano viejo, pero afinado. Una vida sencilla, pero honesta. Sin mansión. Sin fortuna. No tenía poder en el sentido convencional, pero había algo mejor. Tenía voz. Tenía un propósito. Tenía una hija que me admiraba en lugar de verme como un fracaso. Tenía la paz de saber que, cuando me enfrenté a un monstruo, no me rendí. Que cuando tuve la oportunidad de hacer justicia, no dejé que el miedo me detuviera. Y había música. Siempre habría música. Dedos en el teclado. Notas formando patrones. Patrones que revelaban verdades. Verdades que liberaban a la gente. Me senté al piano una última vez antes de irme a casa. No planeé qué tocar. Simplemente dejé que mis dedos encontraran las teclas. Empezó como una improvisación. Notas al azar. Luego surgió un patrón. Melodía. Armonía. Ritmo. Era nueva. Una composición original. Nunca la había tocado.
pero fluyó con naturalidad, como si hubiera estado dentro de mí todo el tiempo, esperando el momento oportuno para emerger. Isabela dejó de trabajar. Escuchó. Cuando terminé tenía lágrimas en los ojos. Me preguntó el nombre de la canción. Sonreí. Dijo que aún no lo sabía, que necesitaba tiempo para decidir, pero que capturaba el viaje, empezando en do menor, oscuro, denso, desesperado, atravesando la tensión y la disonancia, finalmente resolviéndose en do mayor. Claro, luminoso, libre. Isabela sugirió un título. La puntuación de la venganza. No, negué con la cabeza. No se trataba de venganza. La venganza implica igualdad. Volverse tan malo como quien te lastimó. Esto no era venganza. Era justicia. Era restauración. Era alquimia transformando el dolor en poder. ¿Y qué nombre? Insistió. Pensé. Miré el estudio. El piano. Miré a mi hija. La vida que reconstruimos de las cenizas. A todas las mujeres a las que ayudamos. A todas las mujeres a las que seguiríamos ayudando. La sinfonía de lo invisible, dijo finalmente, porque era cierto. Los invisibles no son impotentes, simplemente son subestimados, y cuando deciden ser vistos, cuando deciden ser escuchados, cuando deciden que su historia merece ser contada, cambian el mundo. Una nota a la vez, un patrón a la vez, una vida a la vez. Y yo, Elena Reyes, cuidadora, pianista, madre, mujer que se negó a ser silenciada, seguiría tocando, seguiría enseñando, seguiría demostrando que, por muy invisible que la sociedad intente hacerte, siempre tienes poder, siempre tienes voz, siempre tienes una opción. Elige arrodillarte o permanecer de pie, elige callar o hablar, elige aceptar o luchar. Elegí luchar, y gané. No solo por mí, por todos. Si estás escuchando esto ahora mismo, si estás en una situación similar, si te sientes invisible, olvidable, impotente, recuerda, presta atención, documenta todo, busca aliados, espera el momento oportuno. Y cuando llegue, cuando el momento sea perfecto, cuando todas las piezas estén alineadas, no lo dudes, actúa. Porque eres más fuerte de lo que crees, más importante de lo que nadie dice, más poderoso de lo que nadie imagina, y tu historia, tu verdad, tu justicia, merece ser escuchada, alto, claro, imposible de ignorar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale, me gusta. Compártela con alguien que necesite saber que la invisibilidad no es debilidad. Comenta tu propia historia de superación. Gracias por escuchar, por dar testimonio, por creer que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando decide que ya ha sufrido suficiente. Nos vemos la próxima vez.